Sabemos que al final de esta semana tendrá lugar la segunda ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora tocará el turno a nuestro país, México, ser el anfitrión. En este entorno, el jefe de gobierno de la Ciudad de México aseguró que nuestro país se encuentra dispuesto para seguir en la mesa. Sin embargo, si no se dan las coincidencias, debemos voltear a otras alternativas. Y fue así como lo dijo. Si México sale del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no será por falta de interés en las negociaciones que se realizan con Estados Unidos y Canadá, destacó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ante las amenazas del presidente Donald Trump de abandonar el acuerdo comercial de la región. Créanme que va a ser mucho más perjudicial para los Estados Unidos que para México si esto se llega a dar. Nosotros vamos a estar trabajando con nuestros empresarios y debemos cerrar filas con ellos, con nuestros empresarios mexicanos, defender a nuestros trabajadores mexicanos y defender a nuestros migrantes. Al asistir a la colocación de la primera piedra del Centro de Distribución Metropolitano que construirá en Azcapotzalco una empresa panificadora, Mancera Espinosa destacó que este tipo de industrias mexicanas son ejemplo al abrirse mercados más allá de la Unión Americana. Por tanto, México debe mirar hacia otros nichos comerciales para hacer negocios. Por otra parte, se informó que la construcción del Centro de Distribución Metropolitano representará una inversión privada de 2.300 millones de pesos, la generación de 350 empleos directos y más de 1,000 indirectos. Hoy estamos más confiados que nunca en que nuestro país y nuestra ciudad tienen todo para salir adelante. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.